Muy buenas chicos y bienvenidos al cuarto circuito mixto y al cuarto nivel de dificultad. En este nivel de dificultad, lo primero que vais a tener que hacer, si veis el circuito, lo estáis viendo ya de una forma diferente a lo normal. Pues lo primero que vais a tener que hacer es intentar agruparlo de una forma que vosotros entendáis. Es decir, lo primero de todo siempre vamos a dibujar donde nosotros tengamos la pila, ¿vale? Pues lo primero vamos a dibujar donde nosotros tengamos la pila, es decir, tenemos la pila y una resistencia. En este caso esa resistencia se llamaba R3, ¿vale? Además de eso, ahora vamos a ir poco a poco. Si veis, a este nodo de aquí de la pila tenemos conectada la R2 en serie con la R1. Pues vamos a ponerlo. Tenemos la R2 conectada en serie con la R1, ¿vale? Pero no termina aquí. Esta R1, si veis, está conectada junto con este nodo a la R3. Es decir, esta R1 está conectada por aquí con la R3. Muy importante. Además de eso, tenemos otra resistencia que es la R4. Esta R4 está conectada al terminal más de la pila, es decir, a este nodo de aquí. Pues vamos a conectar la R4, os la voy a poner por aquí por abajo, ¿vale? La R4 que va por arriba a la pila y por abajo va a la R3, que la R3 es este mismo punto. ¿Vale? Si veis la R3 es todo este cablecito hasta ahí. Por lo tanto, aquí voy a poner que esta es la R4 y la R5 ¿desde dónde va? Pues va desde el terminal más de la pila, que es este de aquí, desde el terminal más de la pila va la R5, ¿hasta dónde? Hasta la R3. ¿Hasta dónde? Hasta la R3, que es esa de ahí. Pues desde ahí hasta ahí. Si veis este circuito ya os tiene que sonar un poquito más. Y es que es un circuito que tiene tres ramas en paralelo, pero dentro de una de sus ramas tiene un circuito en serie. Pues lo primero que tenemos que hacer para calcular la resistencia equivalente es calcular el circuito en serie de dentro del paralelo. Os lo voy a dejar aquí a un lado hecho de una forma ya mucho más cómoda, ¿vale? Os pongo la R3 y os pongo el paralelo, ¿vale? Os pongo el paralelo que lo primero que vamos a tener va a ser la R12 o R21, como lo queréis poner, la R4 y la R5. Y como ya he simplificado la R1 con la R2, ahora lo que nos falta es hacer el cálculo. ¿Cómo se hacía el cálculo de una resistencia en serie? Pues os recuerdo, la resistencia en serie R12 era R1 más R2. En este caso R1 son 15 y R2 5. 15 más 5 igual a 20 ohmios. ¿Vale? Pues igual. Vamos a continuar. Siguiente paso que teníamos que dar era hacer el paralelo. Para hacer el paralelo os recuerdo que tenéis que aplicar la fórmula del paralelo. Os pongo aquí la R3 que no la hemos tocado. Y el paralelo sí que lo vamos a tocar. Como tiene tantos números, pues le vamos a poner RP. ¿Vale? Como ya hemos hecho en algunos de los ejercicios anteriores. En este caso RP, R paralelo, VP, V pila. Si le queréis poner otro nombre, ponédselo. Importante, para calcular el paralelo os recuerdo que la fórmula es 1 partido la resistencia que queremos hallar, en este caso RP, es 1 partido la resistencia de la rama de arriba, R12, más 1 partido la resistencia de la rama de abajo, R4, más 1 partido la resistencia de la rama de más abajo si cabe, en este caso R5. Ponéis datos, ¿vale? Y lo lleváis a la calculadora, R12 son 20, R4 son 40, 1 partido 40, más 1 partido R5 que también son 40. Esto os sale un resultado de, si no he calculado mal, 0,1. ¿Vale? 0,1. Pero cuidado, os recuerdo, esto es ohmios a la menos 1. Vosotros ahora mismo estáis calculando la inversa de esta resistencia. Para calcular realmente esta resistencia RP, tenéis que hacer 1 entre el resultado que os haya dado, es decir, 1 entre 0,1. Os va a salir un resultado de 10 ohmios. ¿Vale? Y por último, este circuito os tiene que sonar, que tenemos aquí dos resistencias que van seguiditas. Si veis, puedo hacer el circuito sin levantar en este caso el lápiz. Pues muy importante, eso es un circuito serie. Cuando vosotros hagáis este circuito serie, os va a quedar vuestra pila, que no la tocamos nunca, y una única resistencia. Cuando quedaba una única resistencia, ¿cómo se llamaba esta resistencia? Resistencia
Equivalente, correcto. Pues para hallar esta resistencia equivalente, tenéis que hacer la suma de las dos resistencias que tenéis, es decir, RP más R3. RP son 10 y R3 también son 10, pues 10 más 10, ya tenemos que en este caso estos son 20 ohmios. ¿Vale? Muy importante, ya con eso tenemos el apartado A. Pues ahora vamos a hacer el apartado B. Que para el apartado B, no sé, no lo he seleccionado. Para el apartado B os recuerdo que vamos a calcular tensiones y corrientes, ¿vale? En cada resistencia. Muy importante, os lo pongo así de forma breve, porque como no sabía cuánto me iba a ocupar el apartado A, digo, voy a dejarlo para luego. Pues os recuerdo, para calcular tensiones y corrientes tenemos que empezar desde el último circuito, es decir, desde este de aquí abajo a la izquierda, y calcular siempre la intensidad de la pila. Que para calcular la intensidad de la pila teníamos que hacer la fórmula de la ley de Ohm. La intensidad es la tensión entre la resistencia. ¿Qué tensión? La de la pila. ¿Qué resistencia? La equivalente. ¿Vale? Pues lo ponemos aquí, tensión de la pila y resistencia equivalente. Por favor, esta fórmula la tenéis que aplicar en todos los ejercicios y siempre al principio de este apartado de tensiones y corrientes. En este caso, tensión de la pila son 100 y resistencia equivalente hemos calculado que son 20, pues 100 entre 20, 5 amperios. Y aquí es donde empieza ahora lo complicado. Lo primero de todo, hemos pasado de un circuito con solo una resistencia a este que ya tiene dos. Importante, estas dos resistencias hemos dicho que estaban en serie. Y si están en serie, ¿qué es igual? ¿La corriente o la tensión? Pensadlo bien. En este caso lo que es igual es la corriente. Por lo tanto, vamos a saber la corriente de la resistencia del paralelo y vamos a saber la corriente de la resistencia 3. ¿Qué cuánto va a ser igual? Pues a la corriente que teníamos antes. 5 amperios. Os recuerdo que la corriente sale de la pila y pasa por todas las resistencias. En este caso, la corriente por la resistencia del paralelo son 5 amperios y por R3 son otros 5 amperios. Y si sabemos nuestra corriente, tendremos que calcular nuestra tensión. La tensión de R3 hay que aplicar la ley de Ohm, va a ser la R3 no, que estamos con la RP. La tensión de la RP va a ser la RP por la corriente de esta resistencia del paralelo. La resistencia del paralelo sabemos que son 10, su corriente hemos calculado que son 5, pues 10 por 5, ya sabemos que la tensión que pierde esa resistencia es de 50 voltios. ¿Y la de la resistencia 3? ¿Cuánto perderá ahí? Pues va a perder los 10 ohmios que tenemos por los 5 también. Amperios que circulan por allí. Por lo tanto, va a perder en esa resistencia otros 50 voltios. Ok, pues muy importante. Como de la R3 ya lo sabemos, pues lo ponemos así recuadradito para que os quede claro qué es lo que tenemos y qué no. Además de esto, ahora tenemos que pasar de esta resistencia del paralelo a un paralelo. Os recuerdo que en el paralelo lo que era igual era la tensión. ¿Por qué? Porque la corriente se dividía, en este caso se dividía por cada una de las ramas. ¿Vale? Pues en este caso vamos a conocer la tensión de la resistencia 1, 2, vamos a conocer la tensión de la resistencia 4 y vamos a conocer la tensión de la resistencia 5. La resistencia 1, 2, 4 y 5 van a tener la misma tensión. ¿Igual a qué? Pues cuidado, si aquí está R3, pues R3 no va a ser, pues va a ser la de la resistencia del paralelo, que en este caso son 50 voltios. Por favor, muy importante, por mucho que la tensión sea igual en este ejercicio, no tiene por qué ser igual, ¿vale? Para que no os confundáis. En el caso de que ya hayamos encontrado cuál es la tensión en cada una de nuestras resistencias, tendréis que hallar la intensidad, ¿vale? La intensidad de 1, 2 va a ser la tensión de la resistencia 1, 2 entre su propia resistencia, es decir, 50 entre la resistencia 1, 2, que son 20. 50 entre 20, 2,5. Por favor, ¿cuál es la unidad de intensidad? Amperios. Intensidad de R4 se hace igual, 50 entre R4 que tenemos que son 40, ¿vale? 50 entre 40
son 1,25. ¿Cuál es la unidad? Amperios, muy bien. Y la intensidad de R5 son 50 entre 40, que también es 1,25 amperios. 3/4 de lo mismo. Ya hemos calculado la intensidad y tensión de R3 y ahora hemos calculado la intensidad y la tensión de R4 y de R5. Es decir, ¿qué es lo que nos faltaría por hallar? La tensión y la intensidad de R1 y R2. Que curiosamente esta R1 y esta R2 pasa de ser una resistencia única a ser un circuito que estaba en serie, ¿vale? Y si no lo queréis mirar ahí y lo queréis mirar aquí, aquí mismo, ¿vale? Importante, en el serie, lo primero que sabemos es que las intensidades son iguales, es decir, voy a conocer la intensidad de R1 y voy a conocer la intensidad de R2. Para poder hallar estas intensidades únicamente tenemos que mirar arriba. Intensidad de R1,2 es 2,5 amperios, es decir, por aquí circulan por la R1 2,5 amperios y por la R2 circulan otros 2,5 amperios. Y si ya tenemos en este caso nuestra intensidad, tendremos que calcular nuestra tensión. Tensión de R1 va a ser la R1 por su intensidad, ¿vale? R1, lo tenemos aquí arriba, 15 ohmios, 15 por 2,5. 15 por 2,5. Esto sale 37,5 voltios. Y para la R2, pues 3/4 de lo mismo. R2 por su intensidad, que en este caso son 5 por 2,5, que esto da un total de 12,5 voltios. Pues con esto, chicos, ya tendríamos el ejercicio acabado. Por favor, si queréis más ejercicios de este tipo, suscribiros al canal en el botoncito que tenéis en la pantalla. Y mañana tendréis el último ejercicio de circuitos mixtos con la mayor complejidad que os vais a encontrar en un principio en una secundaria. Nos vemos, chao, chao.